¿Qué pasa? En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser la calibración de la electrónica, ¿vale? No digamos la calibración de la impresora como tal, porque hay varias calibraciones en sí. Está la calibración de la electrónica, que básicamente es calibrar los motores, es decir, que reciban la corriente que deben recibir para que se muevan correctamente. Y después también está la calibración de la impresora, es decir, de los movimientos, las aceleraciones o digamos cuántos pasos por milímetro para hacer un recorrido de 1 milímetro en cada eje, etcétera. Eso ya lo explicaré con más detalle en otro vídeo. De momento vamos a hacer la calibración básica de los motores. Es necesario hacerlo antes de empezar a trabajar de forma normal con la electrónica, dado que no conocemos bien cuánta corriente se le va a suministrar a los motores. Si es insuficiente, los motores van a funcionar mal, van a ir seguramente a trompicones o ni siquiera se van a mover, y si es demasiado pues va a ir con muchos temblores. Por lo tanto tenemos que conseguir la justa. La electrónica que voy a utilizar yo va a ser un Arduino Mega, que es este que veis ahora mismo en pantalla, es la imagen esta de aquí, y como electrónica de potencia voy a utilizar la RAMS, ¿vale? En mi caso es una RAMS que es la RAMS 1.4, pero en la versión SB, ¿vale? Que es una versión que han hecho aquí en España y que solventa o más bien soluciona muchos problemas de antiguas versiones, en las que precisamente había problemas de que no podían manejar la cantidad de potencia necesaria para la impresora, ¿vale? Os dejaré un link en la descripción para que lo podáis comprar. Ya os digo que vale la pena. La RAMS va puesta encima del Arduino, ¿vale? Es lo que sería una shell de Arduino, directamente encaja encima de él. Aquí estamos viendo una imagen en la que vemos lo que sería la conexión de la RAMS, de la electrónica de potencia. Pues tenemos para los diferentes finales de carrera, para el eje X y Z, es decir, para digamos que la impresora tenga alguna referencia de dónde empieza y o dónde acaba el eje. Tenemos los sensores de temperatura para el extrusor o para la base. Tenemos las conexiones para los diferentes motores, para los ejes Z, el Y, el X o para el extrusor. Esto aquí son los drivers de motor paso a paso, y explicaré con más detalle cómo van. Y las diferentes salidas también, pues las salidas de potencia para la base calefactada, para lo que sería el ventilador de capa en caso de que lo vayamos a necesitar, y para la resistencia del extrusor, para la que calienta el extrusor. Y después tenemos aquí la conexión a la fuente de alimentación, que ya veremos que es doble, porque tenemos la alimentación de la electrónica y los motores lo tenemos por una parte, y después la alimentación de la base la tenemos por otro lado, simplemente porque la base necesita mucha potencia y entonces se separa, digamos, esa parte del resto de la electrónica. Es una medida bastante inteligente a la hora de hacerlo. Después tenemos también aquí una salida extra de 12 voltios en la que podríamos conectar un ventilador para la electrónica, un ventilador que esté refrigerando, debido a que los MOSFETs, los transistores, que son estos de aquí, se calientan bastante, pero sobre todo los drivers de motor paso a paso se calientan un montonazo. Así que una de las cosas que tendremos que hacer ahora será calibrarlos y no pasarnos en cuanto a la corriente que tenga que suministrar, para que no se calienten en exceso. Estos drivers de motor paso a paso se cogen aparte, a lo que me refiero que no son parte de la placa de potencia, sino que son una electrónica aparte que encaja en ella. Es bueno que tengáis siempre alguno de sobra por si acaso. Ahora bien, el Arduino necesita, digamos, un cerebro. Es decir, necesita un programa para poder interpretar el archivo de impresión y convertirlo en señales que mediante la electrónica de potencia se conviertan en movimiento la impresora. Este firmware es el Marlin, que es este de aquí. Os dejaré también el link en la descripción. Básicamente os tenéis que meter en esta página y consta de unas cuantas carpetas. Las carpetas están llenas de archivos de programación, etcétera. No tenéis que hacer tampoco nada, es muy sencillo y lo voy a ir haciendo todo paso a paso. De momento apenas vamos a tener que tocar nada, debido a que solamente vamos a calibrar los motores. Cuando vayamos a calibrar la impresora como tal, entonces sí tendremos que cambiar bastantes parámetros, pero es algo muy sencillo, es algo muy intuitivo y que realmente hay que hacer una sola vez. Por lo tanto, para descargárnoslo directamente, nos descargamos el zip. Después también necesitamos el software de Arduino, así que nos metemos en su página web y directamente descargamos
la versión que sea, pues el instalador, el zip, o para Mac, para Linux o para el que sea. Nos descargamos la última versión mismamente y ya está. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto no voy a necesitar utilizarla. Otra cosa que tendremos que hacer también es descargarnos un software con el que podamos controlar o darle órdenes desde el ordenador a la impresora. En nuestro caso, pues uno que podemos utilizar de una forma muy fácil es el Repeater Host. Por lo tanto, os dejaré el link en la descripción y simplemente hay que descargárselo e instalarlo. Descomprimimos lo que nos hemos descargado del Marlin en el escritorio mismo. Ya tenemos abierta la carpeta que hemos descomprimido y, como vemos, tenemos exactamente el mismo contenido que en la página web. Nos tenemos que meter en la carpeta Marlin. Dentro de la carpeta Marlin tenemos un archivo que está asociado al software de Arduino. Lo abrimos y, como veremos, se nos va a abrir lo que es la interfaz de Arduino, en la que podremos tener acceso a absolutamente todos los archivos que van a formar parte de la programación, ¿vale? Cada uno se ocupa de una cosa, pero realmente a nosotros nos interesa el de configuration.h. Dentro de configuration.h es donde vamos a poder calibrar la impresora más tarde, pero de momento tenemos que hacer unos cuantos ajustes para que podamos conectar lo mínimo y no nos den errores, porque por ejemplo no vamos a conectar los sensores de temperatura, pero si no los conectamos nos va a dar un error de temperatura. Para que no nos lo dé tenemos que cambiar unas pocas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la placa que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, viene por defecto que se va a utilizar el firmware para la placa de la impresora Ultimaker, pero en nuestro caso no vamos a utilizar esta, sino que vamos a utilizar la RAMS 1.4. Entonces, dentro de estos archivos, dentro de todos los archivos, hay uno que se llama boards, ¿vale? Que son las placas. Yo lo he abierto aquí porque si os metéis dentro de la misma página web podéis consultar absolutamente todos los archivos. Entonces, bueno, lo voy a abrir ya directamente desde aquí, en boards. Tenemos todas las placas diferentes que podemos elegir. En nuestro caso vamos a utilizar la RAMS 1.4. Tenemos varias configuraciones: un extrusor, dos extrusores, una cama caliente, dos ventiladores de capa, etcétera. Varias combinaciones. En nuestro caso vamos a utilizar un solo extrusor, un ventilador de capa, sobre todo si vamos a utilizar materiales como PLA pueden ser muy necesarios, y también tenemos una cama caliente. Por lo tanto, nuestra configuración es esta de aquí. Podemos o bien poner este nombre o bien poner el número, ¿vale? En mi caso, pues voy a copiar el nombre y directamente lo pongo. Pero si hubiéramos puesto el número es lo mismo. Después, si continuamos bajando por el programa, veremos que aquí tenemos los diferentes sensores. Vale, esto sí es casi mejor que lo configuremos ya, porque si no nos puede dar algún problema. Por lo tanto, tenemos el sensor de temperatura para el extrusor 1, para el extrusor 2 y para el extrusor 3, y después también el sensor para la cama. En nuestro caso solo vamos a utilizar un extrusor, por lo tanto esto lo ponemos a 0, y en mi caso el sensor para el extrusor se corresponde con el número 5 y para el sensor de la cama con el número 1. Vale, yo esto lo sé más que nada porque me encargué de preguntárselo a quien le compré los sensores de temperatura, pero normalmente ya las webs están empezando a ponerlo, por lo tanto ya lo dejamos configurado y esto no hay que tocarlo más. Si continuamos bajando tenemos aquí las temperaturas mínimas, ¿vale? Como no vamos a tener sensor de temperatura, nos va a marcar una temperatura de 0. Por lo tanto, si tenemos un mínimo de 5 y nos está marcando 0, nos va a dar algún error. Así que lo pasamos a 0, tanto el del extrusor como el de la cama, y así ya no vamos a tener error ninguno. Y después, otra cosa que tenemos que hacer también es que vamos a utilizar la salida del extrusor, la salida de potencia del extrusor, para poder mover un motor y ver cuánta corriente gasta, cuánta no, etcétera. Por lo tanto, tenemos que poder extruir. Pero claro, esto tiene una seguridad en el sentido de que si no se está a una temperatura a la que se vaya a fundir el plástico, directamente no te va a dejar extruir. Por lo tanto, tenemos que quitar esa seguridad que hay. Como vamos a tener 0 grados, aquí tenemos, bajando un poco desde donde estábamos antes, una línea donde definimos la extrusión o la temperatura de extrusión mínima. En este caso están 170 grados. Pues lo ponemos a 0 también y ya está. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues también, por último, esto ya lo tenemos preparado el código para poder hacer la calibración de los motores. Ahora elegimos la placa, en nuestro caso Arduino Mega.
La seleccionamos, vale, ya tenemos completamente listo el código, hemos elegido la placa que vamos a utilizar y ahora lo único que tenemos que hacer es conectar por USB el ordenador al Arduino y cargar el programa. Yo ya lo tengo cargado, lo tengo todo preparado. Voy a intentar apañármelas para poder grabar la pantalla a la vez que grabo la placa y todo esto preparado para poder hacer la calibración de los motores y os enseño exactamente cómo se hace. Lo dicho, solamente tenéis que cambiar esas líneas y cargar el programa al Arduino. Así que nos vamos al banco de trabajo y os enseño exactamente cómo hay que hacer la calibración de los motores. Bueno, como se puede observar, tenemos todo preparado. Tenemos las RAMs, que ya está introducida en el Arduino, ¿vale? O sea, se pueden observar dos placas, la de arriba es la RAMs y la de abajo el Arduino. Necesitamos la fuente de alimentación, también necesitamos un amperímetro, un motor con su correspondiente cable y 4 de estos drivers de motor paso a paso. Estos van introducidos en la electrónica de potencia y tienen aquí un pequeño potenciómetro el cual podemos regular para ajustar esa corriente que le estamos proporcionando a los motores, ¿vale? Dependiendo de para lo que vaya a ser el motor, para qué eje se vaya a utilizar, necesita una corriente u otra. En el caso de los motores de los ejes X e Y, necesitan una corriente de 200 miliamperios. Pero en el caso de, por ejemplo, el extrusor o el eje Z, necesitamos 400. Y los vamos a ajustar todos desde el mismo canal y del mismo modo. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el driver de motor paso a paso dentro de su sitio en lo que sería la salida para el motor del extrusor, que es esta de aquí. Conectamos el extrusor, realmente da completamente igual si lo conectamos así o así, lo único que estamos haciendo es cambiar la dirección de giro. Vale, ya lo tenemos conectado. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar el amperímetro con la alimentación. Esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Tenemos aquí la entrada de alimentación, ¿vale? La que podemos observar que tenemos pues una entrada para 5 amperios, que es la de la electrónica, y otra para 11, que sería la de la cama. Por lo tanto, conectamos el positivo en su sitio y lo apretamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para el amperímetro tenemos que conectar el común en su sitio. El rojo iría en el de medir amperios, en este caso 10, porque este en concreto es como máximo 400 miliamperios, pero como queremos tener un cierto margen, lo vamos a conectar al de 10 amperios. Y lo conectamos a esta entrada de aquí, simplemente pues como tenemos unas pinzas lo conectamos así. Y el negativo del amperímetro lo conectamos al negativo de la fuente de alimentación, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que, digamos, la electricidad viene por aquí, pasa por todo el sistema, pasa por el amperímetro antes de volver de nuevo a la fuente de alimentación, lo que permite que el amperímetro pueda medir cuántos amperios está gastando la electrónica. Es decir, ya lo tenemos absolutamente todo preparado. Ahora conectamos el USB al Arduino, ya lo ha detectado el ordenador, y nos podemos conectar, ¿vale? Aquí, como estamos viendo, tenemos el repetir host abierto y simplemente le tendríamos que dar a conectar. En caso de que nos dé algún tipo de fallo, tendríamos que ir a la configuración de la impresora y a lo mejor cambiar los baudios o el puerto a utilizar. En este caso lo tenemos en automático, ya que lo va a poder detectar de forma completamente automática. Nos vamos a la pestaña de control manual y en esta pestaña podemos controlar la impresora como nos dé la gana, cualquiera de los ejes, desde los extrusores, absolutamente todo. Ahora que lo tenemos conectado, lo que tenemos que hacer es encender la fuente de alimentación. Como vemos, ya tenemos algún tipo de consumo, en este caso es de 75 miliamperios. El procedimiento para calibrarlo es lo siguiente. Como estamos utilizando el canal del extrusor, lo que tenemos que decirle es que extruya, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Estas medidas están en milímetros, por lo tanto yo creo que con extruir 50 milímetros tenemos tiempo suficiente de movimiento en el motor como para poder regular la corriente que le estamos suministrando. En el momento que le demos veremos que la corriente aumenta significativamente, pero tenemos que tener en cuenta que ya tiene 75 miliamperios de por sí, por lo tanto lo que tenemos que buscar son 275, debido a que queremos 200 para el motor. Por lo tanto, utilizamos un destornillador cerámico. Esto es muy importante porque este tipo de potenciómetros son metálicos y si utilizamos un
destornillador metálico podemos acabar estropeando la electrónica, o como mínimo podemos acabar estropeando el driver de motor paso a paso. Por lo tanto, simplemente pulsamos en que extruya 50 milímetros y como vemos el motor se está moviendo, se mueve muy poco a poco y tenemos que ajustar ahí a 275. Como vemos ya estamos muy cerca. Por lo tanto, como tenemos que bajar, vamos en sentido antihorario hasta conseguir esos 275. Mejor quedarnos un poquito largos que no quedarnos cortos. Hay que ajustar muy poco a poco. Y nos vamos a quedar ahí, unos 280 más o menos. Si vemos que el motor se para, le volvemos a dar. Por lo tanto, estamos suministrando 205 miliamperios. Perfecto. No hace falta suministrar absolutamente nada más. El siguiente paso sería cambiar de driver de motor paso a paso, pero no hay que hacerlo en plan a lo bestia, con todo conectado y tal. Tenemos que desconectar la fuente, desconectar USB, desconectarnos del programa y entonces ya cambiar el driver de motor paso a paso, teniendo en cuenta en que este que acabamos de regular es para el eje X. El siguiente lo vamos a hacer para el eje Y y tendremos que ajustar exactamente lo mismo, 275 miliamperios, pero en el caso del extrusor y del eje Z tendremos que poner 400 para cada motor, por lo tanto 475 que marque el amperímetro. Así que uno a uno lo vamos haciendo. Lo ponemos, conectamos, le decimos que se mueva, lo regulamos y después ya desconectamos todo, cambiamos de driver de motor paso a paso y hacemos el siguiente. Como vemos, cuando deja de recibir corriente el motor, vuelve a bajar a la corriente que gasta como tal la electrónica. Así que voy a ello. Voy a ir cambiando de driver de uno en uno hasta regular absolutamente todos. Bueno, como vemos ya tengo todos los drivers de motor paso a paso puestos, ¿vale? Esto es simplemente el hecho de calibrar los motores, no tiene más misterio. Voy a repetir un poquito. Ponemos uno en el canal del extrusor, que es este de aquí, ¿vale? Si lo miramos de frente es el único que queda solo en este lado. Aquí, como vemos, tenemos hueco para un segundo extrusor en caso de que quisiéramos poner un segundo extrusor. Después, una vez que lo tenemos puesto, le conectamos la alimentación haciéndolo pasar por un amperímetro. Solamente conectamos la de 5 amperios, es decir, la de la electrónica, y conectamos por USB el Arduino al ordenador. Ahora abrimos repetir host, lo conectamos el motor a la salida, en este caso del extrusor, y mediante el repetir host le damos la orden de que se mueva. En este caso con 50 milímetros debería ser suficiente. Entonces el motor empezará a moverse y veremos que el amperímetro empieza a marcar un consumo de corriente bastante más alto del que marca sin ningún tipo de movimiento. Ajustamos para tener en cada motor del eje X e Y, que son estos de aquí, 200 miliamperios, y en estos 400 o cerca de 400, ¿vale? Depende también un poquito de que lo veamos al límite o no. Esto ya depende del driver de motor paso a paso. Hay algunos que permiten llegar hasta 400 sin problema, otros que les cuesta un poquito, ¿vale? Así que lo dejamos cerca. Eso sí, si nos fijamos veremos que se calientan muchísimo estos disipadores. Por lo tanto, lo suyo es que refrigeremos la electrónica. Para eso, pues hay muchos modelos que se pueden imprimir en 3D de soportes para ventiladores de la electrónica. Yo voy a utilizar el que tenía antiguamente, que es una especie de ventilador, pero de estos grandes de ordenador, con sus soportes para poder conectarlo, para poder engancharlo aquí a la propia electrónica y que lo mantenga refrigerado, dado que esto se calienta, la verdad, bastante. Por lo tanto, ya lo tenemos. Eso es lo que es la calibración de los motores. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser ya colocar los motores, colocar los usillos, colocar la correa y tener preparado todo lo que es el sistema de movimiento. Y ya, pues básicamente, cablear, calibrar y a moverse. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.